buenos días. La verdad es que yo siento que ya los conozco a todos o a casi todos. Fue una súper buena idea haber pasado todo el día de ayer, porque lo siento como muy cerca de mi corazón y con la posibilidad y en vista de esta conexión que yo he sentido desde ayer, la posibilidad de pedirles a ustedes una amplia participación. Incluso me gustaría convidarlos para poder cortar, digamos, la excitación de la mañana y poder entrar en un estado un poquito más reflexivo. Los invito a poner los pies en el suelo, cerrar los ojitos, sentirse relajado, inspirar lentamente la fuerza del entorno y expirar suavemente nuestro amor. Recibimos fuerza y entregamos amor. Recibimos fuerza y entregamos amor. Podemos abrir los ojos, mirar hacia un lado y saludar, mirar hacia el otro y saludar. ¿Cómo están ya para empezar el cabezoneo? Bueno, yo quedé de acuerdo con Ivonne en vista de esa experiencia que ustedes han escuchado doble, ¿no? He usado intensamente dos sombreros, el sombrero de coach y también el sombrero de directiva en organizaciones. Entonces, en base a eso, nos pusimos de acuerdo con Ivonne que el tema que íbamos a conversar conmigo hoy día iba a tener que ver con qué está pasando en la empresa ahora, cuáles son los desafíos de la empresa. Vamos a ver una mirada distinta, algo distinta a la que vimos ayer, en la cual ustedes siempre estaban, yo creo, situados como coach, viendo qué estaba pasando en la vida. Ahora yo los voy a invitar a suponer que ustedes están trabajando en una empresa. Y desde el trabajar en la empresa, vamos a ver qué está pasando en ella. Y después, una vez que ya conozcamos bien qué es lo que está pasando en la empresa, en realidad, ustedes van a ver por qué. Para poder saber qué está pasando en la empresa, tenemos que ver qué ha pasado en la empresa. Solo así vamos a poder saber qué está pasando ahora. Solo sabiendo qué pasó antes, vamos a saber qué es lo que pasa ahora y vamos a poder proyectarnos un poquito hacia la conversación de mañana, así como Manuel se proyectó un poquito hacia la conversación de hoy, y así entonces mostramos como todo un flujo sin haber conversado nunca antes entre nosotros. Y eso es algo que yo los invito a ver mañana, a ver si se cumple, porque puede ser muy bonito. Bueno, ¿qué es una empresa? O una organización, porque una empresa es un tipo particular de organización. ¿Es el edificio? ¿Es un grupo de personas? ¿Qué pasa si se van las personas y llegan otras, se termina la empresa? Entonces las personas sí tienen que ver, mucho más que el edificio, porque la verdad es que da lo mismo. La Universidad San Sebastián aquí no está. Este edificio es el colegio donde la Cecilia Insunzi y yo pasamos, yo por lo menos 11 años. Y el yo estar en este edificio, yo no estoy en mi colegio, porque yo estoy en la Universidad San Sebastián ahora. No estoy en mi colegio. Sin embargo, el edificio algo tiene que ver. Hay una cierta nostalgita. Esto, por supuesto, es una construcción nueva. Entonces, yo tengo emociones respecto de esta construcción nueva y cómo se inserta en la construcción antigua, y también tengo juicios, y no los voy a decir. Entonces, las personas sí tienen que ver
Pero yo diría que de las personas lo que tiene que ver es lo que las personas dicen. O sea, el dueño es súper importante, el dueño de una empresa. Pero no es el dueño lo que hace la empresa. Lo que hace la empresa es lo que el dueño dijo. Si el dueño no hubiera dicho algo, esa empresa no se hubiera creado. Antes de decirlo seguramente lo sintió, después lo pensó, pero vamos a interpretar que pensar también es conversar con uno mismo. Entonces, si bien todo lo que tiene que ver con una empresa tiene que ver con ella, fundamentalmente, yo y otros vemos que lo que hace a una organización o lo que hace a un tipo particular de organización que es la empresa es un conjunto de conversaciones. Es lo que podríamos decir una red dinámica de conversación. Distintas personas conversan de distintas cosas con distintas personas de la organización y de fuera de la organización y con eso constituyen empresa. En particular, ¿para qué se crea una empresa? Para ganar algo, para que alguien gane algo. Me parece más bonito si tú quieres para crear valor, para poder después seguir con esa palabra, valor, porque el valor podríamos interpretarlo como ganancia. Ya, me aceptas, ¿sí? Entonces creamos las empresas para crear valor. Vamos a ver en el curso de esta conversación qué tipo de valores a veces se crean, para quiénes. Pero sin duda, cuando yo creo una empresa, yo la creo para crear valor y a veces hay personas que dicen que van a crear empresas y se les olvida eso. Yo creo una empresa para hacer lo que me gusta, por ejemplo. Si yo creo una empresa para hacer lo que me gusta, puede ser que cree valor aquello que me gusta. Si no crea valor aquello que me gusta, la empresa se va a morir. Una vez tuve la oportunidad yo, cuando estaba en el centro tecnológico, de escuchar a un empresario que tenía una fundición, me parece que era. Y él decía, mi empresa es perfecta, yo estoy súper bien en mi empresa, pero tengo un solo problema. No tengo demanda. Y entonces él estaba trabajando con nosotros porque quería ver qué podía hacer para que no se le muriera su empresa, pero estaba perfecta, salvo ese punto. ¿Qué dirían ustedes que era la comprensión de ese señor sobre lo que es una empresa, digo yo, ¿no? Esto es un modelo que yo les ofrezco, que yo lo concebí hace decenas de años y que me sigue pareciendo como muy sencillo y muy posible de seguir. Estos son, digamos, la cascarita. Más adelante vamos a hacerle un pequeño zoom. Pero si estamos hablando de que una empresa es una red dinámica de conversaciones de unos con otros y de ellos con el entorno, entonces tendríamos que pensar que de alguna manera hay un tipo de conversación estructural en la empresa. Hay muchas conversaciones en la empresa y a veces lo más importante no son las conversaciones estructurales en realidad, porque esas constituyen la definición. Una conversación estructural es esa conversación después del deseo, después de la declaración a la familia, yo quiero crear esto, ya me junto con alguien y digo, vamos a crear algo que cree tal valor. Esa conversación ya empieza a ser una conversación estructural, en el sentido de que le va dando cuerpo, le va dando forma a la empresa. Y yo vi que hay como una secuencia para hablar, para conversar esa conversación estructural, que yo la veo como un embudo, en que el embudo va hacia el cielo, digamos, hacia la falta de límites. Si nosotros pensamos en las acciones lingüísticas, ¿en qué acción pasa algo? Sí.
¿qué acción lingüística uno la podría hacer, digamos, representar físicamente como una declaración? ¿Qué hace que una declaración uno la pueda pensar? Es para generar una realidad, todavía no está esa realidad. Es una posibilidad que antes de la declaración no existía, no estaba, y uno en el lenguaje la creó como posibilidad. Hay que hacer un montón de cosas para que las cosas se produzcan. Pero la declaración es la instancia que te abre el mundo. Y entonces está ahí arriba, en el embudo. Y ya vamos a ver en un rato más cuáles son fundamentalmente las declaraciones fundamentales. Y se puede, como digo, definir cuáles son porque es estructural. No son todas las conversaciones de la empresa, por supuesto que no, ya vamos a ver qué otras hay. Pero sabiendo estas, uno puede entrar. Ahora les voy a invitar a ponerse coach, porque cuando uno habla de conversaciones, como que va como coach. Si yo tengo esta imagen, yo puedo hacerme preguntas cuando voy a la empresa. Por ejemplo, esta empresa tiene una web donde declara la visión, la misión, los valores. Voy al equipo y valor, colaboración. Están todos peleados. Entonces, muchas veces yo he preguntado, oye, ¿y ustedes conocen los valores de la empresa que se supone que... Sí, alguna vez lo leí en la web, pero no me acuerdo bien. Es un poco esa es un poco. Entonces uno puede decir, a ver, ¿cuál es el significado? ¿Para qué? La palabra para qué, ¿no? Porque para qué es una palabra central del coach. Eso, perdón, dos palabras. Centrales del coach. ¿Para qué habrán declarado esos valores? ¿A quién se lo están mostrando? ¿Cómo los practican? Entonces, a mí me ha sido muy funcional esta manera de mirar como un embudo las conversaciones estructural en la empresa, porque me sirve para evaluar si hay coherencia estructural en la empresa. Entonces, declaro visión, misión, en fin, valores. Revisamos, evaluamos posibilidades, y cuando evaluamos las posibilidades ya el mundo se nos achica un poco. Lo que decidimos descartar ya no es posible. Por lo tanto, el mundo ya se nos acortó. Por eso me gusta tanto la imagen del embudo. Pero seguimos, hicimos un juicio de posibilidades y después volvemos con las posibilidades que aceptamos a declarar estrategias. Mundo más chico que la misión y la visión. Cuando declaré las estrategias, cada una de esas estrategias, tengo que definir o declarar un conjunto de procesos. Ahí es donde vienen los técnicos, los ingenieros, y no es que los ejecuten, los diseñan, los declaran. Y luego la organización. Yo les pregunto, de las organizaciones que ustedes conocen, ¿funcionan así o más bien tienen un conjunto de cajas que llega la gente y hay que llenarla? ¿No? Entonces, ustedes pueden ver que la organización tiene cierto propósito que no lo está cumpliendo con las cajitas que se pusieron previamente, porque primero hay que definir cuáles son los procesos, y desde los procesos yo veo, bueno, cómo nos tenemos que organizar para poder desarrollar de la mejor forma posible esos procesos. Como esto va a estar, no es necesario, digamos, copiar, ¿no? Ahora terminé las declaraciones, pero todo lo que está arriba ahí, hasta la organización, no existen antes de que yo los declare. Ahora sí, ahora me voy a la acción. ¿Qué acciones lingüísticas corresponden a la acción, diría usted? Pedir, ofrecer y prometer. Ahí estamos en el ciclo, ¿no es cierto?, de la promesa, o como lo quieran llamar, en el ciclo de coordinación de acciones. Muy distinta, pero muy extraordinariamente distinto el tipo de conversación del tipo de conversación de las declaraciones de arriba. Si no existen esas declaraciones y existen solo promesas, a lo mejor esas promesas no tienen que ver con crear valor. Entonces no están colgando de nada. Entonces vayan viendo ustedes para qué sirve este muy simple modelito del embudo.
como producto de la acción, vale decir, como cumplimiento de las promesas que resultan de las peticiones y de las ofertas, se generan productos y servicios. Productos y servicios. Esos productos y servicios que a mí me cuesta hacer estas cosas, pero yo las ponía antes como unas gotitas así, es lo que resulta de todo el proceso. Productos y servicios que pueden traducirse en resultados financieros. Al final tengo el signo pesos y no estoy conforme con cómo me fue, por lo tanto tengo que ir chequeando cada una de estas cosas hasta llegar a las estrategias, porque yo sigo manteniendo los valores, sigo manteniendo la misión, sigo manteniendo la visión, pero las estrategias tengo que revisarlas porque a lo mejor alguna de esas estrategias no condujo a los resultados que esperábamos. Y de ahí va a surgir un conjunto de necesidades de aprendizaje ahora de abajo hacia arriba. Ese modelito después lo vamos a volver a ver con un pequeño zoom, pero yo se los quería presentar porque desde coach, tenerlo embebido, inserto en el ser que somos puede ser muy ayudador para poder descubrir de manera muy fácil, muy transparente, incoherencias en la conversación estructural de la empresa. Ahora vamos a ir a la historia. Es mi opinión, que comparto con lo que yo entendí de la exposición de Manuel ayer, que nos movemos en paradigmas. Nos movemos en paradigmas personales, nos movemos en paradigmas sociales y las organizaciones también se mueven en paradigmas organizacionales, lo sepamos o no lo sepamos. Aquí hay un paradigma que fue nuevo en 1890 y que yo diría que fue declarado. En 1890 habían 4 empleados por empresa, más o menos. Entonces el sistema de aprendizaje de la Edad Media era un sistema que se acoplaba perfectamente bien a la labor de la empresa. A partir del ferrocarril, a partir de la industria del acero, a partir de las enormes necesidades de producción a partir de los recursos naturales, empezamos a producir de una manera completamente distinta y empieza la producción en masa. El sistema de aprendizaje no nos sirve. Como el sistema de aprendizaje no nos sirve, alguien brillante, de nombre, este caballero se llama Frederick Taylor, alguien pensó científicamente, porque dijo, esto es tan importante y tan necesario que hay que cambiar la manera como nosotros producimos y la manera como nosotros trabajamos. Entonces, inventó esta cosa que se llama la Escuela de Gestión Científica, que básicamente consiste en distinguir. ¿Se acuerdan ustedes de lo que hablaba Manuel respecto del hombre-máquina y de la empresa-máquina? Distinguir cuerpo de cerebro, básicamente. Los seres humanos piensan y los seres humanos también pueden mover su cuerpo para producir cosas. Estamos hablando de 1890. Entonces, a partir de esa concepción, lo que se hace es decir, bien, vamos a tener ingenieros que van a pensar en dividir las acciones que hay que hacer para producir lo que haya que producir en la mínima expresión para que venga un ser humano lo más descerebrado posible a hacer un solo movimiento al lado del otro movimiento y del otro movimiento y del otro movimiento. Ahora piensen ustedes en la genialidad, porque ahora nos parece una brutalidad como uno lo dice, pero piensen en la genialidad que es pasar de 4 personas a miles de personas, pasar de la producción artesanal a la producción masiva. Entonces, el ingeniero diseña, el trabajador ejecuta. Movimiento y tiempo. Lo más especializada posible el movimiento, que sea
porque se automatice el trabajador en el movimiento y que lo haga muy rápido. Y se fija, el ingeniero fija un estándar de cuánto producir por unidad de tiempo. Súper científico, súper técnico. Ustedes comprenden que si yo tengo una línea enorme de gente que está haciendo un trabajo repetitivo, yo tengo que tener capataces que estén chequeando que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer. ¿Qué emoción es la más natural que se produzca cuando tengo hordas de gente haciendo un trabajo repetitivo y tienen que hacerlo rápido y bien? ¿Cuál será la emoción necesaria de producir? ¿La autoridad produce qué como emoción? Miedo. Entonces, el miedo. Ahora yo les quiero contar que en 2014, en la última semana, no sé por qué, pero me han llegado por lo menos 5 comentarios de profesionales chilenos que están con miedo. Por lo menos 5 que están con miedo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que pensar, o no tenemos que pensar, yo los invito a pensar cuál será el paradigma en el que está operando la organización donde están. El miedo no es por malo, el miedo es parte del paradigma. Nacen los capataces y los capataces de capataces. Es bonito llamarse gerente, pero la labor no es de pensar ni nada, sino que de ver que el que está abajo haya hecho lo que tenía que hacer. Y entonces se genera esta estructura organizacional piramidal, jerárquica, y se toman las decisiones arriba. Se diseña al lado y se toman las decisiones arriba. ¿Quiénes son los representantes? Ya habíamos dicho, el señor de la foto de allá, Taylor. ¿Qué es lo que será eso de ahí, ese auto? Un Ford T. ¿De qué color? De cualquier color, siempre que sea negro. Frederick Taylor dijo: no les pedimos iniciativa a nuestros hombres, no deseamos iniciativa alguno. Lo que queremos es que hagan lo que les decimos y lo hagan rápido. Eso es, y es brillante en esa época, porque es lo que se necesitaba. No, recordemos, paradigma, productividad y eficiencia, eso es lo que se busca. Max Weber lo mira desde el punto de vista del profesional de la sociología y dice: ha cambiado la forma de producir, ha cambiado la forma en que las organizaciones se tienen que organizar las personas, y por lo tanto hay que despersonalizar la autoridad y escribir roles y describir cargos y jerarquías. Entonces, Max Weber inventa el tema de la burocracia, que va muy bien con la Escuela de Gestión Científica. Viene Henry Ford y en 1914 crea la línea de ensamblaje y mejora más todavía la productividad. Don Henry Ford dijo: ¿por qué será que cada vez que pide un par de manos viene con un cerebro adosado? Yo no quiero cerebro. Henri Fayol era mucho más considerado. Él era un ingeniero que tenía bastante práctica, era más considerado, y entonces él diseñó este enfoque jerárquico, pero con preocupación por la satisfacción y el desarrollo de los empleados. 5 principios administrativos, 14 principios de gestión, y con eso se daba vuelta. Pero son todos bien coherentes, por eso los puse todos juntos como representantes del paradigma de la productividad y de la eficiencia. Tengo algo rojo ahí. ¿A qué condujo? La aplicación produjo a producir los resultados buscados. Se bajan los costos de producción y se aumenta la productividad. Y tenemos monotonía, estrés, descontento, más trabajo, y una cosa que se esperaba que pasara, ¡oh, sorpresa! No pasó tanto. Los salarios no aumentaron como se pensaba que iban a aumentar. Aumentó la productividad, pero no tanto los salarios. Pregunto, ¿a qué se deberá? Y esto sí que es maravilloso.
En 1925, Mary Parker Follett, la única foto que he podido encontrar de ella es esa, que se murió en 1933. Mira lo que hizo. Promovió, ella era una trabajadora social, promovió las organizaciones basadas en redes grupales, estudiando los patrones de conducta y las relaciones humanas, los patrones de interacción y las relaciones humanas dentro del grupo. ¿Qué creen ustedes que pasó con Mary Parker Follett? Hubo gente que trabajó este tema después de ella. Puede pasar lo mismo que puede pasar con uno, si entra en una organización, como es un paradigma, no tiene que... Ojo, ojo. Pero además, ella es mujer en 1925, que tiene que estar una mujer diciendo esas cosas. Ahora, en Australia la siguieron, el Mayol y todo. Se puede decir que desde el año 25 se viene trabajando el tema de las relaciones humanas, que tuvo un apogeo con Rogers, con Maslow, con McGregor en los 55-70. Pero esta señora fue completamente olvidada, pero no por todos. Porque Peter Drucker, por ejemplo, que yo nunca hago una conversación sobre empresas sin hablar de Peter Drucker, porque el padre de la gestión moderna. Para Peter Drucker ella era una profeta y su gurú, pero ya cuando era muy tarde ya, porque se había muerto hacía rato. Y también deben conocer ustedes a Henry Mintzberg, que tiene que ver con el tema del planeamiento estratégico, este canadiense, que ha escrito harto sobre cómo no hacer el planeamiento estratégico. Y dijo, imagínense si, eso lo dijo en el 1999, cuando alguna de nosotros ya éramos viejitos, imagínense si durante todo este siglo hubiésemos seguido sus consejos en lugar de los de Fayol. Así que reivindicamos aquí, con el permiso de ustedes, a Mary Parker Follett. Seguimos. La guerra. Necesitamos armamento, necesitamos acero, necesitamos tanques, necesitamos industria. Viene el paradigma de la calidad y eficiencia que se monta sobre el paradigma de la productividad, ¿no? Y yo diría que la diferencia con el otro no es más que hay mucho más ingeniería ahora. No es tiempo, movimiento, es investigación de operaciones, es teoría de colas, teoría de caos, programación dinámica, programación lineal, estadística. Y aquí empieza a generarse el tema de la gestión de calidad total. Ve que ahora ya está el color en la foto, sea ya más moderno. Y el representante es W. Deming, que se pasó muchos años en Japón. Él fue un americano, pero precursor del tema de la calidad total en Japón. Ahora, desde el punto de vista como de la operatoria, no es muy distinto que el sistema tayloriano. Esto es más o menos de los 40. Quiero hacerles notar que en todos los paradigmas pongo la fecha y una rayita y no pongo otra fecha después. Eso los invito a notarlo. Otro paradigma. En los 60, la interacción sistémica y la sinergia. Ayer hablamos harto de la mirada sistémica. En los 60 empezamos ya a mirar, llamémoslo así, los albores del futuro. En los 40 habían trabajado Bertalanffy y Norberto Wiener, que eran dos, Wiener parece que era alemán y Bertalanffy austríaco, pero trabajaron en Estados Unidos, la teoría cibernética y la teoría de sistema, en la cual se empieza a ver que el entorno afecta a la gestión interna. Hasta los años 40 la empresa era una entidad cerrada, el entorno no era algo que consideráramos. Vamos a hacer Ford, T, porque es barato, porque
lo pueden usar montones de gente, nosotros tenemos razón en lo que decimos, nosotros somos los que inventamos y generamos el mercado, se hace lo que nosotros decimos y se vende lo que nosotros hacemos. Esto empieza a cambiar en los 60 y nos empezamos a dar cuenta que el entorno es importante. ¿De dónde viene la fuerza de trabajo? ¿De dónde viene el capital? Las materias primas, los proveedores, los clientes, vienen del entorno. Y cuando cambia el entorno, pensemos en la situación política nomás de los países, cuando cambia el entorno, bueno, cambia la capacidad de la organización para conseguir recursos, también cambia la tecnología desde afuera, no todos los inventos que nosotros necesitamos son innovaciones propias. Se empieza a generar obsolescencia, empiezan a multiplicarse los competidores y las condiciones macroeconómicas se hacen imprescindibles de manejar para poder saber cuál va a ser el curso de acción en nuestras empresas. Por eso entonces ya por primera vez se dice no hay una sola manera de diseñar o conducir una organización. Y yo quiero de manera reduccionista y simplista, si me perdonan, pero nada más que para poder fijar conceptos, mostrar dos maneras. Según las condiciones del entorno y fundamentalmente dependiendo de las condiciones de estabilidad del entorno, se presenta una manera mecanicista de gestión y una manera que la llamamos orgánica. Fíjese usted que McDonald's está recién empezando a tener que cambiar por algo que nunca pensó, pero que le viene del entorno. Hay gran preocupación por la obesidad infantil. ¿Y por qué hay gran preocupación por la obesidad infantil? Hasta McDonald's, que era el ejemplo de la organización mecanicista de producción masiva, hasta McDonald's tiene que empezar ahora en estos días, en estos años, a diversificar los productos que ofrece. La idea es que la autoridad centralizada, jerarquía de control, capataces y capataces de capataces, tareas y roles claramente especificados, subordinados, estrechamente supervisados, disciplina y orden, y necesariamente la emocionalidad ahí es miedo. ¿Cuánto tengo esto? En condiciones estables. Tenemos que entender que posiblemente los costos operativos de este modelo sean menores que los costos operativos de esto, pero si la supervivencia está en juego. Philips tenía una organización de ese tipo, tayloriana, pero empezó a ver que se estaba cayendo en picada y cambió al principio de los 90 completamente su forma de gestión. Y hoy día tiene una gestión orgánica en que descentralizaron la autoridad. En Philips, antes de los 90, las decisiones se tomaban en Holanda. Eran una empresa global, pero no se tomaban localmente las decisiones. Cualquier decisión se tomaba en los cuarteles centrales. Unilever también, sí. Philips es un ejemplo nomás. ¿Qué le pasó? Que le empezó a ir mal. Entonces se dieron cuenta que tenían que aumentar su velocidad de respuesta, que tenían que aumentar su agilidad. Y ellos entonces tienen una organización hoy día descentralizada, orgánica, y fíjense ustedes que si yo sigo operando sobre la base del miedo, no puedo delegar. Entonces estoy obligado. Aquí yo creo que lo que más sufrieron son los líderes superiores, los que más tienen que haber sufrido, porque tuvieron que entrar en el espacio de la confianza. Tuvieron que entrar en el espacio de la confianza, porque había un tema de supervivencia allí. Dentro del mismo, dentro del mismo concepto de gestión sistémica hay alguien que profundiza, que es el maestro Peter Drucker. Y él dice, vamos a pasar de la gestión industrial a la gestión del conocimiento. Ya no es la materia prima ni es el producto lo más importante que hacemos o que necesitamos. Lo más importante es la contribución del conocimiento, dice él. Más importante que las cosas es el conocimiento que tienen las personas, es el talento. Entonces, a partir de allí dice que la gente es la que tiene que determinar qué hacer. No basta con hacer las cosas bien, sino que hay que hacerlas correctamente. Ahí hay una cosa que ver, porque
cuando la gente entra en el mundo del mejoramiento continuo y de la calidad total, a veces se concentra bastante en el proceso. Y, si no y gasta mucha energía, y gasta mucho dinero, y gasta mucho esfuerzo en documentar los procesos. ¿Y qué tal si esos procesos no son los que hay que hacer para contestarse la pregunta fundamental? ¿Y cuál es la pregunta fundamental? ¿Estamos creando valor? ¿Cuánto valor estamos creando? ¿Estamos creando el valor que nosotros queríamos crear? ¿Cuánto de él estamos creando? Mantengan, por favor, esa pregunta siempre cuando ustedes estén hablando, aunque sea estén en una empresa muy piramidal y sea esté muy abajo en la pirámide la persona con la que ustedes conversan. Esa persona tiene que tener alguna relevancia de todas maneras con la creación de valor. Esa es la invitación mía, por lo menos. Entonces dice, los trabajadores no son costos, los trabajadores no son recursos. Es un poco enervante en realidad esta cosa de los recursos humanos, ¿no? No son recursos. Yo cuando estudié hace demasiados años ingeniería, me salía, por ejemplo, que tenía que contratar a 26,9 trabajadores. Entonces tenía que decidir si eran 25 o no. O sea, nadie me pedía que hiciera 26,9 porque eso no era posible. Pero tenía que decidir si eran 25 o si eran 26. No es esa la manera de tratar el talento humano y la capacidad humana, creo yo. No es equivalente una persona a una cosa. Entonces, no son recursos, dice Peter Drucker. Los trabajadores del conocimiento son activos de la empresa y por lo tanto hay que trabajar para ellos. O sea, ellos tienen, nosotros, los líderes, tienen que hacer cosas para que los trabajadores quieran trabajar ahí. Y nosotros tenemos que contratar gente que nos parezca que pueden contribuir, por supuesto. Gary Hamel dice, ya estamos entrando en el siglo XXI, ¿eh? Gary Hamel dice, fíjense que no es el conocimiento, nosotros ya estamos yendo más allá del conocimiento. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento es un commodity, el conocimiento está ahí para ser adquirido o para ser comprado. El talento está allí para ser adquirido y para ser comprado. ¿Qué es lo que permitirá una ventaja competitiva? Se pregunta Hamel. ¿Qué será? Ya lo vamos a ver. Pero antes, fue considerado en el año 2008 el pensador de negocios más influyente del mundo. Ahí todavía no se había desatado la debacle. El Wall Street Journal, cada 2 años, elige el pensador de negocios más influyente del mundo. En 2010 no lo hizo porque en 2010 ya se había generado la debacle. Pero sí lo hizo en el 2011. Y en el 2011, curioso, Gary Hamel es un profesor universitario y un consultor de empresas. Él tiene empresas, pero no son empresas productivas. Tienen que ver con su consultoría, las empresas. Y en el 2011 eligieron a Clayton Christensen, que es un profesor, pero súper profesor, medio tímido, que mira para abajo, así, qué sé yo, muy teórico, experto en el tema de la innovación y creador del concepto de la innovación disruptiva, que si les interesa lo podemos conversar más adelante, pero se me desvía del tema y tenemos poco tiempo. Pero lo que quiero decir es que el 2008 y el 2011 eligieron a profesores. El 2013, los 4 primeros pensadores son economistas. Y yo me puse a pensar, ¿por qué será eso? No son profesores de management. El management viene después del 4, son economistas. Y pensé en la teoría sistémica en que la macroeconomía empieza a ser fundamental para los negocios. Y la macroeconomía está muy incierta en este momento. Entonces, fíjense cómo los mismos líderes de la industria van mirando distintas corrientes y van focalizándose en distintas inquietudes. Y eso los coaches lo tienen que saber. Nada es fijo. Nada. Resulta que Gary Hamel participó en una encuesta que se le hizo
a empresarios y se les preguntó como por 5 variables. ¿Qué será lo más importante que ha pasado en la industria en el 520? ¿Será el desarrollo tecnológico? ¿Será el desarrollo productivo? ¿Será una nueva concepción de negocio? ¿Será la técnica del management? Él la llama técnica, el cómo hacemos la gestión. ¿Qué será? Adivinen ustedes cuál fue. ¿Qué es lo más importante de todo lo que yo dije que pasó en el siglo XX en la industria? La innovación, ¿sí? Generar innovación. Bueno, fue la tecnología del management. O sea, fue el management, el organizar a gente en lo que pasó, vale decir Taylor, porque estamos con cosas. Taylor fue lo más importante que los industriales consideran que pasó en la industria. ¿No se escucha? Muevo el micrófono, voy a quedarme así, prometo. Aquí, ahí, ya. Entonces, sí, porque yo me emociono y muevo la mano, pero esta la voy a dejar así. Entonces, curioso, ¿no? Hay cosas que a uno le parece que a lo mejor eran más impactantes y sin embargo él dice, tienen toda la razón, no está mal esto. Ahí. Tienen toda la razón en considerar que es la forma de organizar la manera de producir lo más importante que se produjo en el siglo XX, dice él. Entonces, yo estoy de acuerdo con el resultado de la encuesta, dice Gary Hamel. La actual tecnología de gestión es el invento más importante del siglo XX. Pero dice, se inventó hace más de 100 años. Y hoy día está anticuada y dice él, y si ustedes lo ven y lo escuchan, lo van a ver desesperado. Tenemos una necesidad urgente de cambiar el paradigma de gestión. Porque si ustedes ven, hasta el paradigma sistémico, los paradigmas son variaciones, sofisticaciones tecnológicas sobre el paradigma de Taylor. Todos vigentes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Ya no responde, dice Hamel, a los desafíos de las organizaciones de hoy. Ayer era replicabilidad, escala y eficiencia. Esos desafíos fueron cubiertos de manera genial por los paradigmas imperantes. Pero hoy día, ¿cuáles son los desafíos? Estos siguen siendo necesarios, pero están, llamémoslo así, superados en la conciencia. ¿Cuáles son los desafíos ahora? La enorme aceleración del cambio. Gary Hamel señalaba en todo el siglo XIX-XX no han habido la cantidad de cambios, ni un solo cambio exponencial. En los últimos 100 años, dice Gary Hamel, no hubo ni un cambio exponencial. Ahora hay el CO2, el cambio climático, la energía, el agua, las telecomunicaciones, la genética. Díganlo usted, ¿cuánto dije yo de puro que tenía aquí en la cabeza? Entonces dice él, esa aceleración genera una obsolescencia, genera incertidumbre, genera inestabilidad. Los avances en tecnología de información y comunicación son los que les han permitido al grupo de ustedes trabajar con una sola empresa. ¿Desde cuántos países? 4 a veces, ¿no? La globalización. Y entonces el conocimiento y el talento son commodities. Entonces no es de la industrialización al conocimiento, es más allá, dice Gary Hamel, del conocimiento. El paradigma lo llama él el paradigma de la creatividad. La creatividad entendida como el primer paso para la innovación. En realidad el primer paso para la innovación es la imaginación, como diría ¿cómo se llama este señor? De la educación. Bueno, el primer paso es la imaginación, que conduce a la creatividad. Si yo hago un invento y logro sacarlo al mercado, es una innovación. Si yo logro hacer un invento y no lo saco al mercado, no es una innovación. ¿Estarán de acuerdo conmigo, por lo menos en aceptármelo
para trabajar en una empresa. No hay innovación como producto solo de la creatividad, eso no es innovación. Innovación es introducir en el mercado el producto de innovación, ¿okay? Del producto de creatividad. Entonces, ¿qué dice él? Gestión a escala humana. Aquí lo que importa son las personas, sus talentos, sus pasiones, lo que ellos quieren hacer en la vida. Él dice, el liderazgo se va a invertir. Los líderes son servidores. En el siglo XXI los líderes son servidores que andan buscando a gente con los cuales alinear los objetivos de la empresa con los objetivos de crecimiento de la persona. Participación y liderazgo según capacidad y competencias a cualquier nivel jerárquico. Acá no hay una cosa de que tiene que ser líder, dice él, el superior. Todos tienen que ser capaces de influir. Las personas que están cerca del mercado son las que conocen qué es lo que hay que hacer para hacer innovaciones en el mercado. Las personas que desarrollan productos son las que saben lo que hay que hacer tecnológicamente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tienen que participar en los diseños y las tomas de decisiones, y ojalá multidisciplinariamente. La iniciativa, autonomía y coordinación, motivación interior y tenacidad. Hay otro gurú que no lo estoy trayendo ahora, que es Jim Collins, así que aprovecho de traerlo, que dice, yo no entiendo por qué los departamentos, estos que llaman de recursos humanos, hacen programas de motivación, si los trabajadores tienen que llegar motivados. Porque tienen que tener un sentido personal, un sentido interno, tiene que hacerles sentido lo que ellos están haciendo. Y por lo tanto no son programas por ahí de los recursos humanos, lo que tienen que hacer eso son los líderes de la organización, los que tienen que ver que se alineen las motivaciones de los líderes con las motivaciones de los futuros líderes de la organización. Y por supuesto que aprendizaje permanente y relaciones de confianza entre los miembros de la organización, porque tenemos que estar más que nunca todo el tiempo conversando. Ah, ¿por qué puse una pareja de tango? Mi marido miró esto y me dijo, ¿por qué pusiste esto? Porque pregúntense qué es lo que necesita hacer una pareja para bailar bien el tango. Todo lo que está ahí. ¿Ah? Tienes que alinearse. Por eso lo puse. En el libro, no sé si lo tradujeron ya en castellano, en el último libro de Gary Hamel, que se llama What Matters Most, lo que más importa, establece estos principios en el paradigma de la creatividad. El primero que él establece son los valores. Y hay yo juzgo que hay una razón para que los valores sean el primero, y que él escribe este libro justo después de la debacle, en que mucho de la debacle tuvo que ver con la codicia, con el delito, con la falta de valores. Entonces él dice, esto nos muestra, y lo menciona, ¿no? Esto nos muestra que no podemos nosotros desarrollar una empresa exenta de valores. La sustentabilidad, dice él, y acuérdense de esto porque vamos a hablar un segundo más de la sustentabilidad. La sustentabilidad requiere un renacimiento valórico. La innovación, naturalmente, ya lo hemos dicho, para enfrentar la hipercompetencia, cada miembro de una organización. ¿Qué es esto de tener un departamento de innovación que está ubicado no sé en qué país y que nadie habla con ellos? Que esa cosa de los elefantes blancos se terminó. No sé, Manuel, si era un elefante blanco ese conjunto de edificios Bauhaus que vimos, pero yo creo que no, porque ellos se proyectaban al mundo, ¿no? Pero los elefantes blancos ya no más. Y esa es la discusión que tienen en el ámbito universitario, yo que vengo de ahí. La adaptabilidad. El cambio acelerado exige capacidad para enfrentar los cambios del entorno. Él dice la pasión, sin pasión, nada. Y él dice, ojo, la web nos ayuda. La web nos ayuda. ¿Por qué la web nos ayuda en el tema de la pasión? Porque el que quiere puede ser líder, porque si es buena su idea se va a viralizar. Porque ahí los dictadores no entran, digamos. Ahí los matapasiones, dice él, tampoco entran. O sea, si algo, yo no estoy tan de acuerdo con él, porque hay como modas que se van creando. Pero él dice, si algo es bueno, cualquier persona lo pone y se convierte en líder.
lo único que necesita es ser un apasionado de su tema. Entonces él dice, aprovechemos esto de la web, que es original, ¿no? La manera de plantear una de los usos de la web, impulsar nuestras pasiones. Y dice la ideología, él lo llama ideología, no bastan las buenas prácticas, es más bien los planteamientos, ¿no? No bastan las buenas prácticas, requerimos libertad, autodeterminación, terminar con la burocracia y el control excesivo. No es que no necesitemos control, pero no tiene por qué ser escalonado, burocrático. El control de pares puede ser igual o más efectivo. Y hay varios ejemplos de empresas donde eso se muestra. Estos son los paradigmas que vimos y, como les decía, están todas las fechas iniciales y no las finales, porque están todos vigentes. Entonces ustedes van a ir a una empresa y se van a encontrar con paradigmas que coexisten. Y esos paradigmas que coexisten, algunos se suman, pero otros son contradictorios. Por ejemplo, el paradigma de la creatividad es contradictorio con el paradigma de la productividad y la eficiencia. El paradigma de la creatividad es sumatorio con el de las relaciones humanas. Pero ustedes en la empresa van a ver de un cuánto hay. Y los directivos de la empresa no necesariamente estudian esto. Ellos están inmersos en el mundo en el que están inmersos. Pero ustedes, si tienen las distinciones, pueden hacer hipótesis de cuál puede ser el origen de las incoherencias que ustedes perciben. Sin estas distinciones perciben que hay algo raro. Con estas distinciones ya pueden entender desde dónde surgen. Y entonces pueden hacer preguntas en términos de, bueno, ¿por qué no afinamos los objetivos de esta empresa? ¿Quiere ir al norte o quiere ir al sur? A los dos no va a ir. Perdón. Si bien son paradigmas contradictorios, muchas veces las empresas, que es el ámbito de acción donde estamos la mayoría de los consultores y coaches, requieren productividad y eficiencia. ¿Cómo encontrar puntos en común en el paradigma de la creatividad con productividad y eficiencia? Ese es exactamente el desafío. De ninguna manera el paradigma de la creatividad echa por tierra. Se necesita accountability, se necesita productividad, se necesita eficiencia. Eso se ha ido logrando. Ahora, se ha ido logrando de una manera que no asegura la sustentabilidad. Y entonces te voy a dar un ejemplo de algo que se hace. Una empresa, pongámosle piramidal, que tiene 500 empleados, de repente transforma su estructura piramidal en 25 equipos, o 40 equipos, o 50 equipos. Y cada equipo tiene un líder que está, y el equipo se conforma, en el caso de la empresa que estoy pensando, Fabi se llama la empresa que estoy pensando, una empresa, me parece que es belga. Esa empresa se configura, como te digo, en equipos en que la gente que trabaja ahí está orientada, en el caso de esa empresa, a un mercado. O sea, con mucha creatividad, con mucho espíritu creatividad, con mucho espíritu de colaboración. Lo que se hace es diseñar maneras de organizarse diferentes que permitan mantener o aumentar la productividad y la eficiencia, pero ganar en aquello que las estructuras burocráticas te hacen perder. Y no hay modelos únicos. No hay modelos únicos. Y creo, y vamos a ver más por qué, creo yo que no es conveniente ni siquiera que un coach se le ponga en la cabeza que le gustaría tener una técnica o un método único, porque no lo va a encontrar. Tiene que ir co-creando siempre con sus clientes. En cuanto a las prácticas empresariales, vamos a ver rápidamente. En el siglo XX, de burocracia jerárquica, producir dinero, ya lo vimos, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer.
ordenar a los empleados qué hacer, controlar el desempeño, reglas, roles, planes, informes, un tremendo departamento de normas y procedimientos, de cuello y corbata, de escritura, que no sé por qué yo siempre lo considero un poco inútil, a pesar de estar cerca de ahí cuando trabajaba en informática. Eficiencia mediante economías de escala. En el último cuarto del siglo ya se extrema esto de que la empresa existe para maximizar valor accionista. Y uno como consultor, yo llegaba a la empresa y era un dado. Por supuesto que yo vengo como coach y voy a ver qué es lo que tengo que hacer, pero yo entiendo que el objetivo es maximizar el valor accionista. Eso está cambiando. Pero eso sí ha pasado en el último cuarto del siglo XX. La estrategia consiste, como diría Porter, no en la co-competencia que empezó a surgir en el 90, sino que la estrategia consiste en aplastar a la competencia. En las situaciones ganar-perder. Hay bastante evidencia que muestra que ese es un modelo que no ha tenido éxito y que no es apropiado, pero eso es lo que estaba en boga y lo que se pregonaba. Reducción de costos mediante offshoring. Si en China a mí me producen a un valor, no sé, por 25 veces menos que el que yo puedo producir en mi país, produzco en China, desarrollo no sé dónde, y empieza entonces a buscarse para poder ampliar la escala y disminuir los costos. La primera forma de globalización es a partir de generar las necesidades que tiene de producción la industria en distintos puntos. Por ejemplo, los call centers. Ese es un ejemplo típico de offshoring. Entonces uno está en Chile y escucha una linda voz caribeña todo el tiempo, que es interesante, pero que le hace a uno sentir que no está aquí. Más copia que innovación. Hace poco tiempo atrás, no había la premura que hay hoy día por la innovación. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Globalización e Internet. Ya veíamos qué es lo que hace la Internet. Liberaliza. La Internet liberaliza. Acceso a clientes. O sea, los clientes pueden acceder a productos y servicios, a información, a comunicación. Oye, los clientes, piensen ustedes en la medicina. Cuando ustedes se sienten mal, ¿no miran la internet para cotejar sus síntomas ahora? Eso está cambiando, comentábamos ayer con Mónica, eso está cambiando completamente el mundo de los médicos, porque el cliente o el paciente tiene acceso a una información que antes no tenía. Traspaso entonces del poder de mercado desde vendedor a comprador, no más Forte de cualquier color siempre que sea negro. Y el comprador quiere todo, quiere bueno, bonito y barato, y además personalizado. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? La empresa existe para deleitar al cliente. Incluso hay empresas, por ejemplo, Tech Algo se llama la empresa, una empresa de India, en que el gerente general dice, sí, al cliente le va a llegar, pero la empresa existe para crear valor, y para poder crear valor tiene que deleitar a sus empleados, porque con empleados deleitados el cliente va a tener lo que él quiere y lo que él necesita. Entonces ahí se está pasando. Hoy día estamos hablando de que ya no es el productor el que le impone al cliente. El cliente tiene la razón, pero ya estamos iniciándonos en el camino hacia que es el empleado el que tiene la razón, porque si el empleado está bien capacitado y está bien preparado, el empleado va a producir lo que el cliente necesita, y así es como vamos a garantizar todo el circuito de creación de valor. Innovación continua para sobrevivir, o sea, ya no es cuestión de que si nos gusta o no nos gusta, y no es el departamento de innovación, sino que le pedimos innovación a todos y nos tenemos que organizar para eso. En definitiva, esto es mío, digamos, lo que yo veo en el entorno es que es incierto, y creo que lo veíamos ayer con Manuel, es complejo, es cambiante, es inestable y es paradojal. ¿Todo eso le pasa o no? ¿No?
En eso nos tenemos que mover. Entonces, ¿cómo podemos movernos en un modelo de... ¿Cómo podemos movernos en un modelo de complejidad, de estabilidad, en que todo está fijo, todo está previsto, todo está garantizado y todo toma tiempo en un sistema incierto, complejo, cambiante, inestable y paradojal? Veamos un poco las paradojas. Estas son unas que yo saqué en un momento de inspiración, pero seguramente que podríamos llenar 3 o 4 pizarras con ellas. Vean algunas: diversidad y consenso, global y local. O sea, esto es ir al norte y al sur al mismo tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer? Creando organizaciones autónomas dentro de la propia organización, que se comuniquen para aquellos temas que se tienen que comunicar. Por ejemplo, comunidades de aprendizaje. Por ejemplo, incursión en nuevos mercados y trabajar interdisciplinariamente. Pero es grande la lista de paradojas, y usted y yo los reto a ver si es que hay alguna que no les haga sentido. Y ustedes todos ustedes están yendo a organizaciones que viven esto, y más seguramente. A fines del año pasado, en diciembre, hay una institución bien antigua que se llama Conference Board y que hace todos los años una encuesta a CEOs. El de este año tiene algo interesante para nosotros, y que es que por primera vez encuestó a empresas latinoamericanas. Y la pregunta es: ¿cuál es el desafío de los CEOs para este año? Las inquietudes generales de los CEOs en el 2014 tienen que ver, en primer lugar, con las personas. Y eso, un coach es como manjar. ¿Conoces el manjar? Es como un elixir de los dioses. Que sean las personas, las relaciones laborales, la reformulación de la cultura de trabajo. Esa es la oportunidad que tiene el coach de entrar. Pero no puede entrar de cualquier manera. Espero que hayan visto que no puede entrar el coach a una organización de cualquier manera, que tiene que entrar con ciertas distinciones y tiene que hacer ciertas preguntas que, si no tiene las distinciones, no las va a hacer. Renuevan su compromiso con los clientes y la innovación como claves de crecimiento, y reconocen la importancia del compromiso de la fuerza de trabajo y de un equipo de liderazgo diverso y responsable. Diverso quiere decir: ya no quiero ser yo el único que dirija. Diverso y responsable. Estas son las inquietudes generales que se vieron en esta encuesta de los CEOs. Veamos ahora en particular los temas propuestos. ¿Qué pensó el mundo en general? Esto es China, India, el resto de Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Esos fueron los... Entonces, bueno, yo, para no hacerlo tan engorroso el cuadro, puse Latinoamérica y global. En global son 1020 empresas encuestadas. En Latinoamérica son 114 empresas encuestadas, y si ustedes se fijan, las 4 primeras prioridades en las inquietudes son compartidas. Capital humano, 1 y 2, relaciones con clientes, 2 y 3, innovación, excelencia operativa, que en el caso del mundo coincide con innovación, excelencia innovativa, operativa, 1 y 3. Miren qué interesante esto. Latinoamérica, la primera prioridad es excelencia operativa. ¿Qué hará que en el mundo un poquito más desarrollado que nosotros no sea la excelencia operativa la primera prioridad? Es la cuarta o tercera cuarta en todo el mundo. Ahí hay algo como para hacerse una pregunta, ¿no es cierto? Parece que hay aprendizaje que hay en el primer mundo que nosotros todavía requerimos, pareciera ser. Entonces, si nosotros tenemos esta información y la sabemos, y nos cuesta muchísimo menos conocer cuáles son, porque no es tan fácil priorizar a veces las inquietudes. Entonces nos cuesta mucho menos, teniendo esta información, poder entender cuáles son las inquietudes prioritarias. Y aquí yo quería mostrar que la sustentabilidad ocupa un papel bastante bajo en el mundo y en Latinoamérica. Y decía Hamel que los valores aseguraban la sustentabilidad de la empresa. Así que yo voy a estar muy atenta para ver si en el 2015 esto sube o no, porque si no,
tendríamos que estar atentos a una próxima debacle. Pues miren lo bajo que está, miren lo bajo que está. ¿Ah? Digo yo, esto lo digo yo, no lo dice. Las personas y su liderazgo constituyen el capital humano de una organización. Es preocupación uno del global y preocupación dos de nosotros, pero es preocupación dos porque nos estamos haciendo cargo de lo que todavía nos falta para la excelencia operativa como prioridad uno. Tiene lógica, tiene lógica. Bueno, y esto sí que lo he visto en la literatura, que muchos expertos concuerdan en que hasta el 80% del valor de una empresa viene dado por el capital humano. Miren esto, está bonito. Ese es un camión de Cemex. Yo quiero mostrar el caso Cemex, que me imagino que todos ustedes la conocen y varios de ustedes han trabajado en Cemex. Cemex para mí representa el pasado, el presente y el futuro, todo junto. Él es Lorenzo Zambrano, el presidente y CEO de Cemex. Ha dicho, cuando se quiere globalizar una compañía, especialmente cuando proviene de un país en desarrollo como México, es necesario aplicar técnicas de gestión más avanzadas para hacer las cosas bien. Hemos visto muchas compañías de cemento que usan su capital para adquirir otras compañías, pero sin hacer el esfuerzo de crear una cultura común con procesos comunes. Ellas se estancan. Lorenzo Zambrano ha hecho esfuerzos muy deliberados por, en todas las compras que se hacen, establecer culturas comunes. No lo ha dejado al azar. A mí me parece muy interesante el ejemplo de Cemex porque cuando uno habla de los nuevos paradigmas de gestión, generalmente se ocupa de empresas tecnológicas, de empresas del siglo XXI, pero qué menos sexy que una empresa de cemento, digo yo. No tiene, como uno dice, una empresa de cemento. ¿Qué le puedes pedir a una empresa de cemento? Y entonces yo les quiero mostrar lo que yo he visto que ha hecho en términos del paradigma de gestión futuro la empresa Cemex. Bueno, es una compañía global de soluciones para la industria de la construcción que ofrece productos y servicios a clientes y comunidades de más de 50 países del mundo y exporta a 102 países y su casa matriz está en Monterrey. 15.230 millones de dólares de ventas anuales. Esto yo lo saqué de la web, entonces no sé exactamente si está actualizado, pero es lo que hoy día muestra la empresa en su página web. 15.230 millones de dólares en 102 países. Uno de los principales productores de cemento del mundo, 96 millones de toneladas de año cemento y clínker y 77 millones de toneladas de año concreto premezclado. ¿Nos suena glamoroso? Sí, yo sé que no suena glamoroso, pero van a ver ustedes lo glamoroso que se pone. Cerca de 43.000 empleados a nivel mundial. Ayer. ¿Qué pasó ayer? En 1906, don Lorenzo Zambrano, abuelo de este Lorenzo Zambrano, la fundó. Después vino la revolución, duplicó su producción, digamos, en 2 años y después la cerró porque vino la revolución mexicana y decidieron que mejor no seguían produciendo. Y en 1920 la volvieron a abrir y empezó a producir y a crecer inmediatamente. ¿Cuál creen ustedes en 1920 que era su paradigma de gestión? ¿Ah? Productividad y eficiencia. Y le fue regio, le fue estupendo. Creció, produjo, creció. En el 76 empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, o sea, una gran empresa mexicana para México. Se convierte en el principal productor de cemento en México y en el 85 las exportaciones alcanzan 574.000 toneladas de cemento y clínker y ahí se termina el pasado de Cemex porque Zambrano Nieto lo nombra CEO y ahí parte un nuevo pedazo de la historia de Cemex. En 1987 implementa Cemex Net. Estamos hablando del 87, yo no tenía un computador personal, me acuerdo, trabajaba en un banco y no tenía computador personal en 1987. Cemex Net para
conectar todas las instalaciones. Bueno, de hecho, una cosa interesante, ¿me puedo acceder un minuto? Una cosa interesante es que había la gente que estaba manejando no era de su familia directa cuando él entró a la planta, porque tanto su abuelo como su padre se murieron jóvenes. Entonces había otra gente liderando la industria, la empresa. Y cuando él entró, le dijeron, ay, lo vamos a mandar ahí a Torreón y que juegue con esas cosas que llaman computadores. No sé, tan raro este hombre. Él había hecho su carrera de ingeniería mecánica en el Tecnológico de Monterrey y había hecho un máster, un MBA en alguna universidad importante en Estados Unidos, no me acuerdo cuál. Pero eso era un hombre de computadores. Y lo tiraron ahí, 1968. Y él calladito, calladito, con paciencia, un hombre soltero este. Calladito, 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 con paciencia, 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 paciencia. Después, no me acuerdo cuándo, lo llevaron ya a la casa matriz. Y entonces ya de CEO implementa CEMEXNet para conectar todas las instalaciones. En el 89 se convierte en una de las 10 compañías cementeras más grandes del mundo. 10. En el 92 inicia su expansión internacional. O sea, él se da sus tiempos, ¿se vieron? Partió en el 85, ahora estamos en el 92. Y en el 94 establece un programa de ecoeficiencia para el desarrollo sustentable. No nos olvidemos que su producto es el cemento. Entonces yo lo que le estoy mostrando acá es, ¿qué es un líder? Un líder, yo digo, es una persona que tiene influencia sobre. Y aquí estamos viendo el liderazgo de este hombre que no es carismático en lo absoluto, que no tiene una familia con la que lo puede ayudar a desplegar. Parece que él, su pasión es andar en autos bonitos y la empresa. Nada más. En el 96 ya es la tercera grande. Empezó en 92 la globalización, en el 96 la tercera más grande, en 99 cotiza en la bolsa de valores, en el 2000 se lanza Cemex Way, que es la manera de Cemex de organizar la gestión de la compañía, el Cemex Way. En el 2001 empieza a darle servicio a clientes en línea, una cementera. En el 2005 duplica su tamaño y aumenta sus operaciones en 20 países. Y en 2010 desarrollan Shift. Shift es una plataforma que compraron a IBM, de tipo Lotus, cuyo propósito es crear una cultura de colaboración entre todos los empleados con ayuda de una plataforma de redes sociales orientada al negocio. Todos los premios de innovación que ustedes quieran, tanto en management como en utilización de tecnología, se los está ganando Cemex en este momento. En este momento está pasando esto. Shift está implementándose, porque lo comenzaron a plantear en el año 2010. Partieron haciendo un perfil, hicieron 12 perfiles de los empleados. Y entonces, a partir de esos 12 perfiles, vieron quiénes iban a ser más resistentes y empezaron a trabajarlo, a las personas más resistentes y a las más entusiastas las empezaron a invitar. Entonces partieron con grupos de 200, de 400, de 2000 y ahora los 43.000 empleados que quieran sumarse a esto, que es una red social interna con un objetivo muy definido que es de negocio. No es para hablar de la familia, es para hablar de cómo mejorar mi propia posición en el negocio, cómo aportar y cómo aprender. Es como una especie de centro de negocio y comunidad de aprendizaje al mismo tiempo, porque es compleja toda la cantidad de funciones que tienen. Y bueno, y ahí hay una foto un poco como de todas las pantallas posibles, ¿no?, que tiene Shift. Esto fue una iniciativa de Zambrano. Zambrano dijo, estamos en el año 2008, hemos hecho una de las compras más feroces de nuestra historia y estamos en estos tiempos en que necesitamos bajar costos. No podemos arriesgarnos a que la gente no aprenda, a que no se innove. Y por lo mismo dijo, hay que crear una plataforma de colaboración. O sea, vamos a ser más productivos, vamos a ser más eficientes, pero también vamos a iniciar este proyecto. La oportunidad es la plataforma tecnológica, los resultados, bueno, esperados todavía, se reducen
los ciclos productivos y de mercado, se mejoran los procesos, la fuerza de trabajo se hace móvil, se hace global y como cada uno puede participar, se empodera. Yo puedo hablar con cualquiera, aquí no hay jerarquía de empresa. Actualmente todos los trabajadores pueden participar. Resumamos. ¿Cuáles son los temas de conversación relevantes hoy en la empresa? Bueno, yo puse aquí algunos. Yo sé que todos ustedes, si son coaches ejecutivos, se van a encontrar con algunos de estos temas. Puede ser que me falten, pero no me sobran. Entonces, pienso yo que esto que digo, que la ontología del lenguaje es un metalenguaje que hay que sobreponer a las inquietudes generales y a los tipos de conversaciones específicas que hay en las organizaciones. Y eso no es general, porque cada industria tiene su lenguaje particular. Aquí tienen el mismo embudo del comienzo, en que lo único que he hecho yo, bueno, ahí se me chispoteó esto del aprendizaje. Sí, a mí me quedó bien, pero acá no se ve bien. Pero es el mismo que habíamos visto, en el que quiero señalar que acá en la acción consiste en la tarea individual, la coordinación y la reflexión para el aprendizaje. Pero también los resultados son una instancia para que yo me vaya de vuelta a cualquiera de ellos hasta llegar a las estrategias para ver qué es lo que tengo que aprender para mejorar mis resultados. Bien rápido, los tipos de conversaciones. Aquí ya no son las estructurales, aquí son un montón de tipos de conversaciones. Según a quién están dirigidas, pueden ser públicas y privadas. Yo me imagino que ustedes trabajan con ese ejercicio, ¿no? Que lo inventó, me parece, Chris Aquiris, de la conversación privada a la izquierda y la conversación pública a la derecha. Según el propósito de la conversación, ese sería el criterio en el cual hice el embudo. El propósito de la conversación es de tarea, el embudo. Es de persona, la de abajo. Según el tipo de resultado esperado de la conversación, tenemos de juicios y explicaciones que a veces se necesitan y a veces, cuando son justificatorias, preferimos otros tipos de conversaciones para construir relaciones, para innovar, las conversaciones para posibilidades. Esas son las típicos brainstorming y conversaciones de innovación. Para coordinar acciones, o sea, generar productos y servicios para posibles conversaciones cuando no me es posible conversar directamente, entonces tengo que conversar de otra cosa o con otro para poder llegar al resultado de la conversación que yo quiero. Para terminar, el coach y las narrativas. Las narrativas, nuestra experiencia de la vida, las relaciones con el mundo y con los demás están mediadas por narrativas y eso lo vimos ayer con Manuela, así que yo no me voy a detener en esto. Pero toda mi presentación está hecha con la perspectiva de que la industria tiene una narrativa y la industria en particular la tiene y también la empresa. Bueno, yo no tengo la obligación de conocer la narrativa de todas las empresas del mundo, yo no sé en qué empresas voy a trabajar. Pero si yo voy a ir a un determinado sector industrial, más vale conocer las inquietudes centrales de ese sector, ¿no? Y hemos visto un montón de preguntas que no tienen que ver con el coaching, sino que tienen que ver con la narrativa de la empresa acá hoy día. Las narrativas, ¿por qué es necesario? Porque uno va a ir a hablar con un directivo y con ese directivo va a establecer una relación de confianza. Y si uno está hablando en chino y el otro está hablando en portugués, no se va a entender. Y en realidad, en esta relación de confianza, por supuesto que nos interesa que sea mutua, pero al coach le interesa mucho más, digamos, que le tenga confianza el directivo. Y por lo tanto, es responsabilidad del coach el que lo entiendan y el poder hablar en el lenguaje del cliente. Uno no anda por la vida hablando en metalenguajes, uno habla en el lenguaje de la comunidad con la que está, ¿sí? Y entonces la confianza se puede ver afectada si el cliente ve que no se están entendiendo en el lenguaje, o sea que es el punto de partida de la conversación.
¿Cómo vamos a seguir adelante? Estas son rápidamente lo que yo pienso que es lo que viene. La forma de hacer gestión se va a renovar radicalmente en el paradigma de la creatividad y algo vimos con Cemex y con Gary Hamel. La organización va a ser comprendida como redes de conversaciones. La relevancia de las personas y la necesidad que ellas ejerzan liderazgo, yo sé que va a ir en aumento porque ya va en aumento. Vean ustedes la percepción de los CEOs del año 2014. Todo es capital humano, personas. El rol fundamental del CEO va a ser promover y liderar la generación de líderes. El CEO no está para tener seguidores, está para formar líderes, que a su vez formen líderes. Y ojalá todos sean líderes. Se me fue esto. ¿Qué hago? Menos permanente. Yo sé que el coaching será imprescindible en todas las organizaciones. Ese coaching que ustedes están aprendiendo, el coaching ejecutivo. Los coaches van a conocer las narrativas de las organizaciones, las inquietudes específicas y las paradojas a las que están sometidas y se van a desarrollar métricas apropiadas que hoy día no están porque todavía estamos lejos entre el resultado del coaching y los KPIs. Todavía falta generar un conjunto de métricas que nos permitan relacionarlas. O sea, no es responsable, pienso yo, ir a una organización y decir vamos a mejorar la rentabilidad o el EBITDA o no sé qué de la empresa en tanto, todavía. A lo mejor algún día cuando tengamos esas conexiones, una y otra. Pero sí, lo que nosotros podemos hacer es generar condiciones de adaptabilidad, de innovación, podemos generar las condiciones del liderazgo, podemos comprender la optimización de los procesos en términos de las conversaciones entre las personas y los equipos para poder agilizar las operaciones de la empresa. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo no sé si queda tiempo para preguntas.